Hola y bienvenidos a este segundo capítulo de La Oreja del Cine. Estoy acá junto con Gonzalo de la Jara, Panqueques y limones. Panqueques y Limones. Esto es como una especie de saludo de youtuber. Sí, va a ser el saludo que acabo de inventar. Ok, va a ser tu saludo porque yo no quiero saludar así. Bueno, Ok. Em, ¿Cómo están? Nosotros estamos... ¿Tú bien? sí. Bien. Nosotros también estamos bien. Acá después ustedes también nos pueden decir cómo se sienten. O si les gustó el primer capítulo de la primera entrega sobre la favorita. ¿A ti te gustó, Gonzalo? ¿La favorita? Sí, la favorita capítulo? y el capítulo lo que hablamos, lo que pudimos conversar. No, el capítulo no lo escuché. No, pero lo conversaste, estuviste ahí. Ah, sí, no, sí. Ahí cuando uno vive la experiencia. Sí. Pero yo todavía guardo mis dudas. Eso de escuchar conversaciones ajenas, Ajá. encuentro una práctica rara. Es rara. Es rara como la oreja que se mete en Blue Velvet, la de David Lynch, Sí. ¿no? Es como esa grieta que se abre. Bueno, entonces de ahí creo que está la metáfora también de este programa de por qué se llama La Oreja del Cine. Dentro de toda esa cotidianidad De meterse en la oreja. de meterse en la oreja, claro. Donde Cuidado. están ahí las hormigas, ¿no? Pero está como todo ese imaginario de como el American Way, ¿no? Como que sale el bombero, salen las rosas, mientras está la canción Blue Velvet y de repente la cámara se empieza a meter hacia abajo y en esas profundidades Bobby Vinton. Bobby Vinton, sí, sí, sí. Y ahí se encuentra la oreja del cine. Ya. Esa era el... por eso se llama la oreja. Respondiendo a la pregunta del Respondiendo capítulo. la pregunta de... Interconectando, ¿no? Sí, claro. Todo está relacionado. Me parece. Ya. Este segundo capítulo, esta segunda entrega en realidad, se trata sobre una tierra imaginada, A Land Imagined, de un director que es de Singapur, que se llama Siu Yeo Hwa. Seguro que se dice así. No tengo idea si se dice así, pero convengamos que nosotros estando en Chile le diríamos así a esta persona. Yo le voy a decir No hablamos... el chino. Cuando le diga el chino, él es de Singapur. Eso sería... ¿Cuál es el gentilicio de Singapur? No tengo idea. No tengo idea. Porque, bueno, Singapur ya es en sí mismo es un país muy extraño. Sí. ¿No te parece? ¿Sabes algo? ¿Qué sabemos sobre de Nada. Singapur? Yo nada. ¿Tú nada? No. Bien. Eso es súper importante, creo, para con esta película. Para todos los oyentes, les quería comentar que hay un director iraní que murió el 2016, me parece, que se llama Abbas Kiarostami, gran director. ¿Se murió? Sí, murió hace poquito, sí, 2016. más o menos por ahí 2016. Mira. El capítulo anterior también citamos a Godard a propósito de la excepción y la regla, y Godard dice algo sobre Kiarostami. Dice lo siguiente: el cine empieza con Griffith y termina con Kiarostami. Así que bueno, pueden googlearlo y además pueden ver sus películas. En el mejor de los casos pueden ver Close Up, también pueden ver Dónde está la casa de mi amigo, o también A través de los olivos. Eso, para como ir recomendando películas. Pero me parece como pertinente hablar un poco a propósito de Kiarostami con también nuestro amigo Siu Yeo Hwa, porque me parece que siempre surge la pregunta a propósito de Kiarostami y su cine: ¿qué sabríamos de Irán si no fuera por Kiarostami? ¿No? Además, siendo un director que filma mucho la ciudad, y no solamente la ciudad, sino más bien también a las personas que habitan esos espacios. Y creo que este director joven, porque acá tenemos al menos la ficha en donde dice que Siu Yeo Hwa es un director de Singapur, nacido ahí y criado ahí, nació el 1 de abril de 1985. 1800. No, 1985. Tiene 34 años. Y ha dirigido In the House of Straw,
En 2009, The Ops, Es joven. A Singapore Story, sí. The Ops es un documental del 2014 y El Minotauro, The Minotaur, que es un cortometraje del 2016, y la película que vamos a estar conversando hoy, que se llama A Land Imagined, o Una Tierra Imaginada, como ustedes quieran. Una película del 2018. ¿Sí? Bien, empecemos entonces a desmembrar esta película. ¿Te parece? Bueno, como quiera. Bien. Veamos. Acá está la ficha técnica. Estrenada en 2018. Escrita y dirigida por Yeo Siu-hwa. Protagonizada por Peter Yu Lok, que es uno de los personajes. Xiaoyi Liu, que es Wang. Y Yue Wo, o Luna Kwok, que es Mindy. Bueno, no hablo chino, no sé. Estoy haciendo el mejor esfuerzo por pronunciarlo bien. No sé si uno se retenga la información que estáis diciendo en este momento. No, bueno, pero queremos mencionarlos también porque de alguna manera son actores, en este caso, bueno, actores chinos, actores de Singapur. También hay actores que son de la India, ¿no? Que es el amigo Anchit. Sí. Entonces me parece igual importante mencionarlos al menos, porque son actores, la mayoría bastante jóvenes, y no sé, siento que es importante igual mencionarlos como lo hicimos también con La Favorita. Salvo que no es Emma Stone ni Rachel Weisz, pero bueno. Yue Go. Xiaoyi Liu. Xiaoyi Liu. Bueno, lo importante de este film, creo que es porque ganó el Leopardo de Oro en el Festival 71, o sea, la muestra 71 de Locarno, que es un festival de cine que se encuentra en Suiza. ¿Por qué digo esto? Porque tengo también un dato freak a propósito de este festival, que no sé si... Bueno, vamos a estar después a hablar más sobre el mundo de los festivales de cine, porque la mayoría de las veces el público en general conoce solamente Cannes o conoce el Festival de Venecia, pero más o menos que hasta ahí llega la información, digamos. De los o Berlín también es como popular, pero existen muchísimos hoy en día alrededor de todo el mundo, y cada festival tiene su propia curatoría. Entonces también hoy en día los directores tienen que ser como súper coherentes a la hora de formular la ficha de la película que quiere hacer en relación a la proyección que después va a querer tener sobre el estreno de esta película. Son cosas que se piensan a veces a priori. Hay gente que lo piensa antes y hay gente que no, que simplemente llega y hace la película y no tiene idea del mundo de los festivales. ¿Todo en qué sector te ubicarías, Gonzalo, como realizador? Yo no pienso mucho en los festivales. ¿No piensas en los Ni festivales? siquiera cuando está lista la película, y eso es un error porque necesito mostrarla, entonces debería pensar un poco más. Sí. Bueno, es todo un mundo el tema de los festivales de cine. Creo que es importante, sobre todo en este capítulo, hablar un poco sobre, a propósito de, bueno, ganar el Leopardo de Oro es el galardón más importante, se podría decir, dentro de al menos de este festival. ¿Por eso llegamos a esta película? No lo sé, porque en realidad llegamos a esta película por Netflix. Bueno, yo llegué por ti. Claro, tú llegaste por mí, pero yo llegué por Netflix. Y eso ya me parece como sumamente interesante, ¿no? Porque yo pienso, si esta película, si bien está en la plataforma monopólica más influyente de estos años, ¿por qué una película como esta fue comprada por esta plataforma de streaming? Porque ganó este galardón, porque ganó el Leopardo de Oro, porque es un director joven, porque es una película diferente. Pero ¿qué contenidos tiene hoy en día Netflix?
ese tipo de preguntas son las que vamos a estar contestando en este podcast que se llama La Oreja del Cine. Claro, como música de suspenso. Como una cortina, ¿no? Una especie de cortina. Sí, una especie de cortina. ¿Podrías ahora tú ser, ahora en adelante, la voz que hace las cortinas? Puedo ser como el DJ que está atrás. Claro, como el DJ que está grita, atrás. así celebra los chistes. Sí, que celebra los chistes. O bueno, hola muchacho. Ese tipo de cosas. Claro. Bueno, hablemos un poco entonces sobre esta película. ¿De qué se trata Una Tierra Imaginada? ¿Qué piensas tú, Gonzalo? ¿Qué pienso yo? Es que yo creo que la película es súper explícita en su contenido. Uh-huh. No lo tiene tan oculto, digamos. Bien. De hecho, hay una escena concreta en donde se dice de qué se trata la película. Sí. Porque finalmente la película se trata de estos personajes que divagan, sí, de no pertenecer. De no pertenecer a ningún lugar. Exactamente. Porque estamos en una especie de ciudad donde nadie pertenece a la ciudad, nadie es de la ciudad y ni siquiera la ciudad misma se construye a partir de los elementos de la ciudad, digamos. Entonces, de lo que se trata la película, creo que se trata de eso, de no pertenecer al espacio. Bien. Y estar en la constante búsqueda de pertenencia. Perfecto. Bueno, como dijimos anteriormente, hay actores que son chinos, otros que son de Singapur y también de la India, que se encuentran específicamente en Singapur, pero no en cualquier lugar, porque se está mostrando todo el tiempo el mundo de las fábricas, ¿no? Aparecen como varias problemáticas que tienen que ver con problemáticas a nivel país, y trabaja también sobre las problemáticas de la inmigración, dado que el personaje principal se llama Wang, que es un inmigrante chino que se encuentra trabajando en esta fábrica de Singapur, ¿no? Singapur es un país, hoy muchas personas lo llaman como el país de los nuevos ricos, lo cual me parece sumamente interesante desde donde aborda la riqueza del propio país, porque si te das cuenta, la película nunca entra al mundo de los ricos, siempre está en lugares fronterizos, siempre está como en la periferia. La ciudad de las luces de Singapur, una ciudad también muy tecnológica, donde deambulan muchos ricos también ahí, no se ve, ¿no? Siempre queda como en la profundidad de campo. Sí, o sea, es que los límites de la película siento yo que son estos espacios en construcción. Sí. Y no se mueve de ahí, pues, y siento que finalmente la película gira en torno a eso, al construir un espacio. Porque los espacios son súper vagos en la película, son súper difíciles de reconocer. Si bien son lugares concretos, hay un ciber, hay una construcción, sí, hay una hostal y hay una playa, en sí mismo me cuesta conjugar todos esos espacios. Así, ¿por qué hay una playa? Yo que no conozco Singapur, digamos, ¿por qué hay una playa? ¿Por qué hay una especie de construcción a orilla de mar? ¿Por qué hay unas islas? Todos esos espacios no se conjugan en sí mismos y están en constante como construcción a partir del bagaje del personaje, de cómo se mueve por la ciudad. Entonces, siento yo que, claro, la película no es una película de sobre la ciudad, sino que es una película sobre estar perdido en la ciudad. Perfecto. Es interesante pensar de qué se trata esta película particularmente, porque también yo pensaba en algún momento que esta es una película sobre el trabajo. ¿Se trabaja poco igual? ¿Se trabaja poco en la película? Sí. No, pero se muestra mucha gente trabajando. Sí. Y ahí empieza como otra problemática, que de alguna manera siento que hay una suerte de tensión de códigos o de dispositivos con los cuales trabaja la película, porque si bien Wang es un trabajador que sufre un accidente dentro de estas construcciones, después se mete de alguna manera como una especie como de grieta, donde cada vez empieza a enrarecer más la película, porque bueno, Wang, después de sufrir el accidente,
empieza a tener insomnio. Y producto de ese insomnio, va al cibercafé que está al frente de su departamento, que son unos departamentos casi de 2x2 donde conviven muchas personas, y va allá a jugar al Counter-Strike. ¿No es cierto? Sí, sí. Ahí me queda una duda. No sé si hablamos en algún momento de qué se trata la película, como no en su sentido más... sino que en la anécdota. ¿Cuál es la anécdota? ¿A qué te refieres con anécdota? Como qué es lo que pasa, porque finalmente el personaje... La película parte con una investigación. Exactamente. Bueno, eso creo que es súper interesante pensar cómo parte la película, porque no parte con Wang, Sí, no parte con el protagonista. Parte con un personaje que desaparece. Ese es el gatillante de la historia. Es una especie de detective que busca un personaje, que busca una persona que desapareció, Sí. que es constructor de una empresa, digamos constructor, no sé lo que es, pero trabaja en una empresa de construcción. Claro, en este caso un inmigrante chino que trabaja en esta especie de constructora. Que está desaparecido. Exactamente. Esa es un poco la anécdota. Sí. Y el punto de vista de la película va cambiando entre el detective y Sí. la persona que desapareció, el chino Wang. El chino Wang. Sí, el chino Wang. Entonces, a partir de eso se va construyendo el relato. Sí, Ahora, tu pregunta era, ¿cuál? El tema del ciber, del Counter-Strike. claro. Que el personaje en algún minuto sufre una especie de accidente y no puede dormir. Sí. Entonces va a un ciber a jugar Counter-Strike todas Sí. las noches. Ujú. Ahora yo creo que tu pregunta va por el tema de por qué se mete el Counter-Strike en el relato, así como una especie de grieta, utilizando tu palabra, ¿no? Sí, o sea, el juego en sí mismo. Bueno, a mí me encanta que en la película trabaje con Counter-Strike y con el mundo de los cibercafés porque me remite mucho a mi adolescencia, personalmente. ¿Tú jugabas Counter-Strike? Sí, jugué mucho Counter-Strike y además no solamente eso, yo, iba mucho a los tarreos. No sé si sabes lo que es un tarreo. Sí, yo jugaba Age of Empires. Tú has hecho Vampire. Pero si hay tarreo, ¿en algún momento hiciste tarreo? Sí, Pero en Puerto Montt, en Temuco. en Temuco. Ok. Eso es súper importante. Gonzalo nació y criado en Yo nací en Puerto Montt, viví Ya. hasta los 6 años en Puerto Montt Ya. y de ahí me fui a vivir a Temuco. Temuco. Y en Temuco viví hasta los 18 años y Ujú. de ahí me fui a vivir a Valparaíso. Perfecto. En Valparaíso llevo 10 años y Buenísimo. estoy aburrido de Valparaíso. Está aburrido en el paraíso. Sí. Muy bien. Bueno. De hecho, no me volví a presentar. Soy la misma persona del camino anterior. Soy Ignacio Rojas. Nacido y criado en Viña del Mar, en donde estamos haciendo este programa. No somos santiaguinos, somos personas de provincia que se intentan dedicar al cine desde donde pueden también. Sí, desde regiones Santiago ni un brillo. Ni un Yobri, sí. Oye, a propósito, retomando la idea del tarreo, acá antiguamente, por la calle Álvarez, para los entendidos de la región, que una calle, una especie de avenida que está en el centro de Viña, había un cibercafé que se llama Imperio Games, que ya no está más. Pero en ese cibercafé Imperio se hacían tarreo. Y el tarreo consiste básicamente en que se abre el cibercafé durante toda la noche y se cierran las puertas con todas las personas que están ahí jugando, digamos. Entonces, ni siquiera me acuerdo cuánto te cobraban, pero bueno, como que básicamente cobrabas como por toda la noche, no sé si seguía con el funcionamiento por hora. Y jugábamos jugaba Counter, o sea, también jugábamos otras cosas, jugábamos Dota 1, o sea, que es de Warcraft. Ahora ya existe, bueno, el LoL, el Dota 2, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera siento que trabaja también con un código que hoy en día está un poco obsoleto, o tiene como esta idea un poco de la nostalgia, al menos de este país, porque habría que ver. Aparentemente en Singapur sigue existiendo el cibercafé como un espacio quizás también para sobrevivir al calor que debe hacer. Pero acá igual, ¿no? Acá igual hay un par de ciber, pero no sé si hacen tarreo. No, sí, por lo menos en Valparaíso todavía hay ciber y la gente se junta a jugar. De hecho, yo que tengo el computador malo, tengo que ir a un ciber a trabajar. Ujú. Y claro, ahí se está jugando al Minecraft, y se está jugando al Fortnite. Y claro, ya no es Counter-Strike. Sí, No, claro,
por cierto, el Counter-Strike 1.6, que es el que con el que trabaja también la película, que es el Counter del cual yo jugaba en aquellos años. De hecho, me dio muchas ganas de jugar. Pero en fin, más allá de lo anecdótico, después vamos a ahondar más en el tema del Counter-Strike, porque particularmente me parece que lo trabaja desde un lugar súper interesante. Volvamos al tema del trabajo y las fronteras con las cuales trabaja la película, como esta especie como de frontera entre el documental y la ficción, que creo que hay algo de eso igual particularmente esta película. ¿Por qué lo digo? Porque si bien es súper claro de qué se trata, la película se da unos tiempos privilegiados para mostrar la ciudad, o al menos para mostrar a los trabajadores, mostrar las máquinas, mostrar también como estos lugares fronterizos que hablábamos anteriormente, porque de alguna manera lo que explican los mismos personajes en algún momento es que Singapur, claro, tiene como mucho mar, tiene mucho sector de mar, pero no tiene playa. Entonces los trabajadores que están acá, particularmente en esta empresa en donde vemos la película, trabajan de hacer playas artificiales que son traídas de Malasia. Entonces también hay un juego sobre el territorio, porque si la arena es de Malasia y está en Singapur, ¿en qué territorio estás? ¿Estás en Singapur o estás en Malasia? Sí, pues cuando te hablaba de la escena en donde se explicaba de qué se trata la película, es concretamente esa. Es cuando el chino Wang y la chica que... También es china, por cierto. La mujer que atiende el ciber. Se van a la playa a nadar y ahí tienen esta reflexión en torno a en qué territorio estamos. Y para mí esa es la escena tesis de la película, la escena clave que te hace que entendáis todo el relato, porque no hay una hilación normal del relato que tú puedas seguir un personaje, sino que más bien se construye a partir de ciertos tópicos que se hilan en un concepto, que es justamente este concepto, es en qué territorio estamos, dónde nos estamos parando y quiénes somos, y si es que podemos irnos cuando en realidad no podemos, no es necesidad de irnos cuando estamos en todas partes. Es como en esa contradicción en la búsqueda de libertad. Sí. Porque además son personajes todos oprimidos. Sí, yo te decía que no trabajan tanto porque en realidad todo sucede como que en un accidente, entonces la acción de trabajar del personaje no es tal así, pero en realidad sí es una película donde están todos trabajando, pues son todos oprimidos. Sí. Tanto la chica del ciber, que está esclavizada en ese mundo. Claro. El detective también, el chino Wang, todo, y sus compañeros de trabajo, y son todos personajes oprimidos. De hecho, como el personaje del jefe es súper opresor también, es como incluso casi una caricatura en ese sentido. Entonces son personajes que están buscando esta libertad del territorio, salir de este espacio que un poco los agobia, pero que no saben a dónde ir, no saben de dónde son, porque en realidad están en todos los lugares al mismo tiempo en esta playa. Y de hecho, bueno, hay sí un personaje que es Anjit, que es este personaje que se hace amigo de Wang, que proviene de la India, porque él sí quiere volver a su casa, pero le debe dinero a la empresa. En consecuencia, ¿qué es lo que hace el jefe? Les retiene a todos los trabajadores el pasaporte. Entonces sin el pasaporte no pueden volver a sus tierras natales. Entonces Juan de alguna manera se hace un poco, no sé si el héroe, pero como entabla una amistad con Anjit, le dice, bueno, yo te voy a rescatar el pasaporte, ¿no? Entonces creo que también la película, bueno, como que va trabajando en realidad como muchísimos tópicos, también como el tema de la inmigración, pero también rodeado mucho del tema de la amistad, de la comunicación o la incomunicación, porque de alguna manera son personajes migrantes, un chino y una persona de la India, que tienen que hablar en inglés para poder entenderse. Entonces juega mucho con esos códigos. Entonces, claro, ahí como retomando lo que estabas diciendo tú anteriormente, de que son finalmente todos los personajes oprimidos y que son de ningún lugar, creo que lo reafirma también, en tanto los personajes tienen que entablar ciertos códigos de comunicación, ¿no? Me acordé de una canción. ¿Cuál? No soy de ningún lugar, yo soy del planeta funk. Pensaba que me iba a decir no soy de aquí ni soy de allá, no, de soy más Facundo Cabral. No. Ah, ya, ok.
Temas son los dos igual. Me gustan. Bueno. ¿Qué más le...? Bueno, más o menos, no sé si respondemos un poco a la pregunta de qué se trata la película, pero podemos convenir los dos en que más o menos va trabajando alrededor de esos tópicos. Sí, o sea, en lo concreto la película se trata de una investigación. De una investigación. Un personaje desaparece. Sí. Y hay que encontrarlo. Ese es como el gatillante. Y de ahí en adelante se va para otras partes, a otras reflexiones que tienen un carácter, digamos, más filosófico. Sí. Que tienen que ver justamente con el territorio. Perfecto. Y esto me da un hincapié para la segunda pregunta, ya así como pasando de página, porque para que ustedes sepan, queridos oyentes, estamos acá con Gonzalo, que es una especie de especialista en géneros. No sé, no diría eso. Bueno, yo conociéndote, o al menos justamente creo que compete a esta película en particular con el género fantástico. Porque la segunda pregunta es: ¿con qué géneros o géneros trabaja Una Tierra Imaginada? Entonces vamos a intentar de explicar o problematizar el problema de los géneros cinematográficos, porque de alguna manera, bueno, no sé si termina siendo este film una especie como de Frankenstein, en donde bebe de distintas fuentes. Yo creo un poco que sí, creo un poco en esa tesis, pero al mismo tiempo creo que leyendo un poco también en internet, algunos dicen de que, bueno, como esto se trata sobre un policial, una especie como de neo-noir, que coquetea también con el género del misterio y con el thriller, que podría ser. Pero al mismo tiempo yo también pensé en el género fantástico. Entonces, sería bueno como empezar a responder ese tipo de preguntas, porque bueno, ¿qué es el género fantástico? O por qué uno podría pensar esta película como el género fantástico. ¿Qué pasa en la película? Ya hablamos un poco de qué se trata, pero bueno, empecemos a ahondar más, porque no solamente pasa eso, sino que la película, a medida que va avanzando, se va enrareciendo cada vez más. Enrarecer quiere decir de que empiezan a pasar cosas cada vez más raras, empieza a ahondar en la desaparición de este personaje. Sí, es que en definitiva esta no es una película de historia. Aquí no hay un... si bien uno puede vislumbrar una especie de arco de personajes, no es que haya una historia concreta que uno pueda decir finalmente esto es lo que pasa a nivel de anécdota. Claro. Esta es una película más que tiene que ver con ciertos tópicos. Sí, que es una película de tópicos. Claro. Perfecto. Y estos se retratan según una especie de, digamos, juego visual que entremezcla distintos formatos. Incluso el videojuego, cuando hablábamos del Counter-Strike. Sí, sí. Entonces... Que es muy pop, algo que te gusta mucho. Sí, pero no el Counter-Strike. Bueno, pero... Claro, te habría gustado más que jueguen con el Age of Empires. Sí, yo creo que hay... Pero, ¿sabes? Pero es que hay un tema re interesante y yo como que me metí un poco en la... No sé si en la cabeza del director de por qué eligió finalmente ese juego. Que a mí lo que me pasa es que a mí no me gustan las armas. No, sí, está bien. Y no lo digo como de hipismo, lo digo porque he tomado armas y no me producen mala... No, y desde ahí que no nada con armas. Ya. El Age of Empires son espadas. Otro tipo de... Te gustan, claro, las espadas, pero no te gusta que te puedan disparar. Sí, exacto. Bueno, pero... No, lo que quería decir es que, bueno, más adelante vamos a poder hablar de un cierto concepto que a mí me interesa mucho, que es el glitch. El glitch es un error computacional. Y justamente el Counter-Strike tiene un código que se ponía en los comandos, y tú le podías poner gravity-0, y cuando tú saltabas con el personaje justamente saltaba con una gravedad 0. Entonces como que podías atravesar los muros. Y ese era un error del juego. Si tú saltabas ese muro, empezabas a recorrer todo el escenario, pero con una suerte de error. Y terminaba siendo como una especie como de laberinto del error sobre el error. Yeah. Y hay una escena en donde se ve justamente eso. Y yo cuando lo vi en la película fue como, no puedo creer que el director haya tomado justamente este error, esta grieta, esta ruptura sobre el código del videojuego para mostrar una nueva realidad. ¿Tú la viste en el cine?
No, la vi en computador, si la película está en Netflix. Ya. Yo no tenía idea de que existía. Me enteré porque, bueno, Netflix también, hablando de algoritmos, impulsos eléctricos y errores dentro de los programas computacionales, Netflix trabaja con algoritmos. Ujú. Entonces, dependiendo del usuario, es decir, Gonzalo tiene una cuenta de Netflix y yo, Ignacio, tengo otra. Las películas que nos van a recomendar van a ser totalmente diferentes, porque a medida que uno va buscando y va viendo cierto contenido, después Netflix te hace recomendaciones. Y a mí me recomendaron esta película, y que decía una película original de Netflix. Y bueno, la empecé a ver y después vi que ganó el Leopardo de Oro, el Locarno, y yo dije, ¿qué? O sea, como... ¿Qué está pasando aquí? Netflix, ¿qué estás haciendo? Como, espérate un poco, explícame qué está pasando. O sea, ya vimos que Netflix produjo, o de alguna manera fue la empresa que se hizo a cargo de la última película póstuma de Orson Welles, El otro lado del viento. Que después podemos también hablar de, no sé si en otro programa Sí, porque yo no la he visto. podríamos hablar directamente sobre esa película. Después nos pueden decir a ustedes si les interesa que hablemos The Other Side of the Wind de Orson Welles. Pero bueno, quería hablar un poco de esa idea como de Del la error. plataforma y el error, pero el error en tanto el género cinematográfico de lo fantástico, porque al menos está lo que afirma Todorov sobre cómo se configura el género, ¿no? Y en este caso él habla mucho sobre esta especie como de grieta, una ruptura que cambia las reglas del juego de la realidad que se está mostrando. Sí, pues, más que nada tiene que ver con cuando un relato no toma partido por algo concreto. Cuando una película se inserta, por ejemplo, dentro de la ciencia ficción, te da explicaciones. Entonces tú dices, aquí esto es científico, aquí hay un extraterrestre porque los extraterrestres existen, todos sabemos eso, y se justifica a nivel científico, digamos. Cuando no te ofrece una explicación la película sobre lo que está pasando, se inserta dentro de lo fantástico. Perfecto. Ahora, esas son clasificaciones de teoría. De teoría. A mí yo no comulgo. Ok. Pero tengamos la idea de lo que señala Todorov sobre el género fantástico. claro, en ese sentido, ¿qué sería fantástico? Un Lynch. Bien. David Lynch. Bien. Como por ejemplo con Mulholland Drive. Mulholland Drive, Blue Velvet. Bueno, no sé si Blue Velvet, pero sí Mulholland Drive, tenés razón. Sí, o Inland Empire. Island Empire, Carretera Perdida, Sí. Los Highway. Incluso Twin Peaks. Sí, también Twin Peaks. Porque son películas que no se explican en ese sentido, no tienen una explicación científica. Tú no podéis decir que esto es ciencia ficción, o no podéis decir que esto es extraño, porque por ejemplo también hay otra variante cuando hay, por ejemplo, un monstruo, o las películas de terror, donde también tienen una explicación concreta. Si aquí hay fantasmas, aquí hay un monstruo, o otro tipo de cosas donde aquí esto es un sueño. O sea, son explicaciones. La película te sitúa en un lugar concreto. Bien. Cuando no te sitúan en un lugar concreto, estamos dentro de lo fantástico. Lynch, por ejemplo, no te explica qué es lo que está pasando. No te ofrece un sitio seguro donde estar, entonces el espectador tiene que decidir, ¿es esto real lo que estoy viendo o es producto de la imaginación del personaje o son juegos del relato? ¿Qué es lo que está pasando en la película? Entonces el espectador un poco le pasa como a este del Counter Strike que vuela en gravedad cero, lo mismo, como que no sabe dónde pararse, entonces tiene que empezar ya a tomar sus propias decisiones. Eso en ese sentido se sitúa dentro de lo fantástico, y quizás la película lo toma de la mano, la del chino Wong, que lo toma de la mano el concepto de lo fantástico. No sé si se sitúa completamente ahí. Ya. No sé si era la intención de estar ahí. No sé. Ahora, no sé tampoco si la película es fantástica. No, es que en realidad no son cuestionamientos que me hago. No me importa mucho qué es la película al momento de verla. No, claro, pero de alguna manera uno, en la medida que empieza a ver el material o los tópicos justamente de esta película, porque los dos estábamos diciendo de que no trabaja tanto a nivel historia o de argumentos, sino más bien que va trabajando más sobre ciertos tópicos. Pero entonces me gusta hacer el juego de alguna manera de pensar, bueno, pero ¿con qué tópicos se está trabajando?
Y por eso pensé en el género fantástico como un posible subgénero que está ahí también coqueteando esta película, dentro de muchos otros con los cuales trabaja, como Sí, el es que género de los detectives, de un policial. lo fantástico está por sobre los géneros igual. Lo fantástico Claro. tiene que ver más como con una, siento yo, como con una posición desde el narrador. Bueno, pero a ver, del narrador, o sea, ¿no te parece que uno podría hablar del género fantástico? Sí, no, es que hay películas fantásticas, pero lo O podéis de- determinar. Lo que pasa es que un género es una construcción de signos. Sí. Y Estamos de claro, acuerdo. hay signos que te llevan a lo fantástico, pero no se limitan ahí tampoco. Pero por ejemplo, tomando quizá, ok, vayamos a otro tipo de fuentes, no necesariamente el cine, por ejemplo, literatura. Literatura fantástica, ¿quién escribía literatura fantástica? Eh, Mira, me acabo de leer hace muy poco Alcino. ¿Ya? Que parte con un niño, no, claro, un niño que quiere volar, Ujú. que no puede volar, y se tira de un árbol y se cae, se pega en la columna y le empiezan a crecer alas. Bien. No hay, por ejemplo, una explicación científica de por qué le crecen alas, ni tampoco mágica. No es magia, no, porque la magia es otro mundo también. Sí. Pues Harry Potter se instala dentro de la magia, Claro. tiene una explicación. Sí. Eh, Pero no es científica, entonces, ¿qué género trabaja Por eso, Harry Potter? Harry Potter es fantástico, pero en el Es fantástico. claro, pero No, maravilloso. ¿No es maravilloso? Fantástico, maravilloso. Sí. Es como la cola, como el apellido. Es que claro, sí. Lo que pasa es que ese es el problema de las clasificaciones, porque ¿para qué hacerlas, digamos? Harry Potter sería maravilloso, pero lo maravilloso también se mueve dentro de lo fantástico. Sí. Eh, O sea, yo siento al menos de que las clasificaciones, en la medida en que no son etiquetas y son de repente herramientas, como estábamos diciendo en el capítulo anterior, cuando uno puede después jugar con las herramientas en la medida en que uno empieza a conocerlas y empieza a saber cuáles son las reglas del juego, uno después también puede jugar más. Pero para eso siento que igual es, no sé si importante, o sea, uno puede haber leído Todorov o no, pero de alguna manera siento que ya hacer el ejercicio de leer esos postulados, que a propósito, ¿cómo se llama el texto? ¿Tú te acordáis? Algo sobre una reflexión sobre lo no sé, no me acuerdo. Ya, bueno, Pero es sobre lo fantástico, termina así. sí. Pero creo que haciendo el ejercicio de leerlo, uno también empieza a quizás tener un nuevo punto de vista sobre las cosas. O puede encontrar como ciertas reglas del juego. Sí, Creo es que de eso se trata un lo poco. que yo creo que es que es bueno saber, es bueno saber. es bueno exactamente. leer, siempre es bueno. El problema es cuando tú te compráis mucho lo que leí. Ese es el problema. Entonces Sí, sí. uno empieza como a hablar, lo que uno lee no es verdad, eso es un axioma, una Exactamente. premisa importante. Sí, sí. Es una verdad, Sí, pero hay muchas. hay mucho. Entonces no hay que comprarse si es que todo lo clasifica así, o es que este tipo dice que esto se clasifica así, entonces es así. No, pues ya te estáis metiendo en un problema que te cohíbe a ti mismo Exactamente. como hacedor. Sí. Porque si tú querías hacer una película, no sé si sea importante pensar si esto es fantástico o no, sino que hazla con los elementos que tú tengas, y eso tú lo podís tomar desde el género, desde una Sí. construcción más clásica, y lo podéis mezclar todo o no, también está Sí. bien, podéis usar un tipo de construcción concreta y también está bien, lo importante es hacer la película. Sí. Entonces Estoy de acuerdo. esas como clasificaciones de que, o por ejemplo tú hablabas la semana pasada de que es muy clasicón, como que, no sé, como que finalmente lo importante es hacerla con los elementos que tú queráis hacerla, y eso lo podéis sacar Claro. de cualquier lado. Uno lo puede hacer de manera consciente o inconsciente. En la medida que uno creo que más sabe de justamente este tipo de cuestiones, más después puede jugar. También uno puede trabajarlo a nivel inconsciente, que yo creo que ahí, por ejemplo, entra nuestro amigo, o no sé si muy amigo, David Lynch, dependiendo de la película quizás. Yo no pero- lo conozco, no lo conozco. Yo tampoco lo conozco, pero bueno, he visto o he leído algunos libros sobre él o que ha escrito él. Yo, bueno, prefiero los libros que escriben sobre él más que lo que él llega a escribir. Pero él habla mucho siempre del tema del inconsciente o de atrapar una idea, atrapar el pez dorado. Bueno, él lo puede llamar de la forma que quiere, pero yo siento que trabaja mucho desde la guata.
¿cachai? Como desde la intuición y desde las imágenes, que lo seducen a él y que se le aparecen y que de alguna manera no les encuentra un significado único, sino que él trabaja mucho con esta idea de los signos que son abiertos, que tienen que ver con estas imágenes, que tienen que ver también con el trabajo de los sueños. A propósito también de esta película, Una Tierra Imaginada, que trabaja mucho con la idea del sueño. Recordemos que Wang es un personaje que es un insomne. Y el insomnio, de alguna manera, después va a quebrar un poco qué es lo que estamos viendo, ¿no? Porque justamente, bueno, quiero retomar la idea de la grieta. Retomemos un poquito esa idea de por qué dijimos. Argumentalmente la película sucede desde el punto de vista de Locke, que es el policía, junto con su compañero. Y entonces están todo el tiempo preguntándose por Wang, van a la empresa respectiva, preguntan por él y hay una suerte como de recorrer esos espacios vacíos por donde estaba Wang. Entonces llegan incluso a su pieza, donde está el compañero de cuarto, y este personaje Locke se acuesta en la cama de Wang y ve el cibercafé, llega al cibercafé, pregunta por él, lo busca y no lo encuentra. Y después llega un momento en cual están en esta especie de playa artificial y Locke empieza a contar un sueño. Dice que sueña con Wang. Y mientras estamos escuchando el sueño del policía, estamos viendo imágenes de la construcción de playas artificiales. Vemos gente trabajando. Y a partir de este relato dice que soñó con Wang y que él cuando era niño pensaba que había visto nuevos mundos, pero a medida que iba creciendo esos nuevos mundos los fue corroborando a medida que iba creciendo y como que lo iba corroborando los sueños que él tenía cuando niño. Hasta que la cámara está sobre sobre Locke, que está viendo una especie de flor. Y no me acuerdo si hace un zoom o hace un corte directo. No, pero hace un traveling, ¿no? hace un traveling. ¿Hace Sí. un traveling o no? Porque está en la profundidad de campo, Sí, en la sí. fábrica, O hace un zoom. y Locke sale Pero de no es cuadro. corte directo. No un corte directo, No. ¿cierto? Ya, pero está Locke mirando la flor y él sale de plano. Y la película, la cámara se acerca hacia un accidente porque alguien grita. Y ahí nos encontramos con nuestro protagonista, que es Wang. Y después no vuelve a aparecer Locke hasta casi el final del relato. Y entonces son personajes que se están todo el tiempo soñando entre ellos. Porque después Wang más adelante dice: soñé que había un policía que me venía a buscar. Y que ahí era... vuelve a aparecer el... Y ahí vuelve después a aparecer Locke. Entonces son personajes que están soñando con el otro, pero de alguna manera, bueno, ¿cuál es real? ¿Cuál no es real? Sí, por eso la película no te lo va a explicar. No, y la idea no... Y no es explicártelo. Claro, no es el sentido de la película. Bien. El sentido de la película es jugar un poco con los conceptos previos Bien. y entregártelo a medida de grietas, como usando tus conceptos. Ujú. Como grietas que develan un poco de qué es lo que está pasando. Pero no tiene un sentido de contarte una historia. No, aquí no, en esa película no te van a contar una historia, sino que te van a meter en una especie de mundo de ensoñación a través de estos personajes que viven en Singapur. Perfecto. ¿Qué más podemos decir sobre la película? Mira, yo encontré en IMDb una persona que, bueno, esto va como muy acorde a la película que estamos citando en este caso, porque bueno, hay muchos... hay un perseguidor, ¿te acuerdas? Un perseguidor como una especie de cibernauta con el cual Wang está todo el tiempo hablando. Sí. Y que es alguien con el cual juega el Counter-Strike. Y que tiene como típico nombre del Counter o de cualquier videojuego que es, no sé, pues 00_ no sé qué. Uh-huh. Entonces, pero también es como un personaje que queda ahí, uno no sabe si es Locke, si después es Wang el que se está viendo a sí mismo y que se desdobla como una especie como de usuario que juega el Counter-Strike. Mm. Pero bueno, encontré en IMDb a un singapurese
que escribe sobre una reseña. Acá puse un pequeño extracto que dice lo siguiente: como un nacido en Singapur y criado en Singapur, puedo dar fe de que, a diferencia de las horribles representaciones anteriores de Singapur, Singapur no está lleno de locos ricos asiáticos. El brillo y el glamour están presentes, pero solo para la élite rica que no representa a nuestra mayoría. De hecho, en todo caso, Una tierra imaginada nos muestra este hecho y es un logro cinematográfico para Singapur. Singapur es un país rico y poderoso con perspectivas líderes en casi todas las industrias, pero apenas una industria cinematográfica. Una industria mediocre, plagada de la típica HDB, la propiedad de vivienda en la que vive la mayoría, que es esta pieza de 2x2, pornografía de la pobreza o hecha para locales, comedias degeneradas y una película de terror erótica o de mala calidad ocasional de núcleo blando. Conseguimos que Hollywood brinde glamour a nuestros ricos y a nuestros lugareños para reducir nuestra industria en una que ya no existe. Eso es lo que dice este usuario a partir de esta película de Netflix. O sea, de alguna manera creo que es importante rescatar quizás esa cuestión anterior que estábamos diciendo, que bueno, ¿qué sabríamos de Singapur? Más allá de que nos dicen quizás en la tele o bueno, en las nuevas plataformas, Netflix o YouTube, uno pone en YouTube Singapur y te van a salir solamente cosas de ricos, digamos. Pero entonces creo que es interesante el ejercicio que intenta hacer esta película, de quizás hacerse a un costado y mostrar el mundo de los ricos a lo lejos, ¿no? Como aparece el mar, desde la playa artificial, después está el mar y después están las luces de la ciudad, porque es una película que también se grabó casi entera de noche. O sea, como que hay muy pocas escenas que se grabaron de día. No sé qué piensas tú a partir de... Sí, yo no creo que el cine tenga la misión de educar a nadie. Uh-huh. O sea, como que sabríamos de Singapur, depende de ti nomás. Pues agarra un libro, busca, no sé, aprende. Pero no esperes que el cine te enseñe. Entonces, como que, es que mi imaginario de Singapur es este porque lo vi en las películas. Sí, porque la misión del cine no creo que sea educar. Si tú te quieres educar con el cine es complicado, porque en realidad el cine son puntos de vista. Claro, ahí tú puedes criticar así como que tu punto de vista representa esta realidad que quizás no es así, pero tampoco puedes criticar tanto, porque en definitiva es el punto de vista de la otra persona, que puede estar limitado por intereses económicos, lo que tú creáis, pero sí es un punto de vista. Sí, po. Entonces, claro, quizás esta película tomó otro lugar. Ahora bien, ¿aprendemos de Singapur con esta película? Yo creo que no. Aprendemos del chino que la hizo nomás. De la verdad de Singapur, que tenemos que aprender cómo se le llama a una persona que, bueno, así de creada. ¿Cómo se le llama? No sé, pues, singapurese. Qué sé yo. Pero igual siento que queramos o no sé si, claro, la intención de la película no es educar ni mucho menos, sino creo que tenga unos fines didácticos, pero sí igual te muestra un punto de vista de ciertas problemáticas que son propias de a nivel país. O sea, yo no creo que si tú dices, bueno, agarra un libro, bueno, pero ¿qué libro? ¿Cachai? ¿Desde dónde es que me van a estar vendiendo la representación de este país en particular? Entonces, no creo que sea tan así como estás diciendo. O sea, creo que sí, muy por debajo hay una voluntad de querer mostrar un poco esta realidad. Sí, pero eso es punto de vista. Claro, pero exactamente. Claro, no es como que queramos aprender de Singapur por ese punto de vista. No, yo creo que es un poco inherente lo que termina pasando. Tú me dices qué tanto sabríamos de Singapur con ver la película. Yo digo que estoy igual. No sé nada de Singapur después de ver la película. Lo que sí sé es que hay una persona que tiene un punto de vista concreto sobre Singapur y que ahora yo lo adquiero y lo analizo. Claro. Que tiene que ver del no pertenecer, claro. Ese es su punto de vista. Sí. Después puedo ver otras películas que me muestren otro punto de vista de Singapur, y también no voy a seguir sabiendo nada de Singapur si las películas no hablan de los lugares de donde están hechas. Claro, hay lo tocan, depende. Lo rozan, sí. Pero porque justamente vamos a convenir de que esta película, dentro de todos sus tópicos, es una película tremendamente espacial. O sea, es decir, lo que quiero decir con esto es que no todas las películas
cuando yo digo clasicón, generalmente, claro, el espacio no es importante y podría ser en cualquier espacio finalmente, pero otra forma de enfrentarse al cine, creo yo, es, bueno, desde qué territorio estamos hablando, porque el neorrealismo italiano, que también lo mencionamos en el capítulo anterior, cambia no solamente los modos de hacer el cine, sino también que cambian los modos de representación del cine y cobra la idea de la idea del registro de la ciudad, porque era importante mostrar a la Italia posguerra. Entonces hay ahí incluso una voluntad de documentar el estado de cómo se encontraba Italia, Roma, y las demás ciudades en donde trabaja también estas películas, de demostrar o de documentar o dejar registrado dentro de la historia del cine algo que es un hecho, ¿no? Como podríamos hablar de incluso como una especie de imagen hecho. Uh-huh. Es que yo creo que todas las películas son espaciales. No hay película que no sea de espacios. O sea, porque... sí, inherentemente, pero depende desde dónde lo abordes, insisto. Sí, pues. Entonces, claro, es que lo mismo, po. No hay película que no sea de espacio. ¿Sí? Depende de cómo tú trates el espacio. Entonces, tampoco no hay películas que sean de atmósfera. Todas las películas tienen atmósfera. Claro. Depende de cuál es la atmósfera que creaste tú. Sí. En este caso, deciden, una persona o un grupo, decidieron retratar el espacio de esta manera. Sí. Y decidieron crear una atmósfera de esta manera. Uh-huh. Lo que siento yo que no le quita mérito a las otras atmósferas u otros espacios. Uh-huh. Claro, quizá aquí tú podrías decir que aquí hay una otra intención, quizás no tan ligada a lo económico, quizá con una intención de mostrar como lo que no se muestra, o un poco la intención de dejar registro, puede ser. Pero sí, son justificaciones para llegar a hacer algo, pero el que hizo otra cosa tiene otras justificaciones, creo yo. Uh-huh. No sé si uno sea más válido que el otro, ahí entra ahí a juzgar como la ética y la moral. Exactamente. Que bueno, también ahí hay como una frontera de bueno, qué inclinación ustedes después van a tener con aquello que miran. O sea, yo igual creo que los dos intentan hacer el ejercicio de ver un poco de todo. Pero después uno igual va a tener unas ciertas preferencias, unas ciertas inclinaciones también desde el lugar de el hacer cine. Uno también creo que tiene que tomar una posición o un posicionamiento, porque finalmente no sé si... Yo no conozco el caso de alguien que esté haciendo como lo uno y lo otro y haya hecho ambas cosas. Puede ser, no tengo idea. Sí, pero eso es desde el hacer. Pues yo tomo una posición desde lo que yo hago. Sí. Yo me instalo con una premisa y digo, yo voy a hacer esto porque no me interesa hacer esto otro. Yo voy a hablar estos temas porque son mis temas. Que puede ser una premisa que puede cambiar en 10 años más y quiero hablar de otras cosas. Pero eso es desde el hacer. Pero cuando yo veo a otra persona haciendo algo, a mí en lo particular, y sé que es una posición mía, no tiendo a juzgar la forma. Okay. Porque para llegar a esa forma hubo un proceso. Sí. Una serie de decisiones que llegaron a eso. Yo soy súper crítico. Soy súper poco crítico. Okay. Con las películas. Yo no. De hecho, el ejercicio de la crítica me aburre bastante. Porque es como estáis criticando el proceso de otro sin saber qué es lo que hay detrás de ese proceso de otro. Ok, pero entonces tú estás hablando entonces de una cierta como calidad a nivel de persona, o sea, como que, bueno, por ejemplo, yo igual trabajo creo que con una premisa diferente, o sea, yo como que no, cuando veo cine no veo personas, veo cine, ¿me entiendes? O sea, hay un ejercicio, una voluntad de decir, yo no estoy criticando a la persona que hizo esta película, yo estoy criticando la película. Yo no puedo, yo por ejemplo no podría decir, yo no voy a ver Hitchcock porque Hitchcock fue una persona, qué sé yo, uno podría decir que fue un misógino, un malvado, alguien que se aprovechó de su poder para poder hacer lo que él quería, que abusó de muchas mujeres, no sé, podemos hablar de todo ese paradigma o esa problemática que tiene que ver más con no sé, una ética, pero yo cuando veo las películas de Hitchcock, yo no estoy viendo el Hitchcock persona, estoy viendo
al autor. Sí, no sé, yo tampoco tampoco me interesan las personas, pero tampoco me interesa el cine. Lo que cuando yo voy a ver una película para que me entretenga, pero en el sentido de entretención correcto, como porque como que se ha popularizado un poco la palabra entretención como algo como que te entretiene solamente, como que te hace pasar bien. Y no, pues la entretención es algo que tú puedas observar y reflexionar y que te mantiene atento a lo que está pasando. Claro. Entonces, yo busco películas para entretenerme, como que me mantengan atento para poder sacar mis propias conclusiones. Entonces habrían diferentes tipos de entretención, como una entretención buena y una entretención que no es buena. No, la entretención es una, lo que pasa es que se usa mal el concepto. Ya. Se tiende a asociar el tema de entretenerse con pasarlo bien. Y claro, uno tiene que está eso ligado, uno Ya. cuando lo pasa bien. Sí. Pero tiene también que ver con el tema de aprender, con el tema de reflexionar. Sí. Y de hecho por eso Brecht propone una serie de elementos para entretener, que son por ejemplo el musical, que son la historia Galileo paralela, el tema de interpelar al espectador, son Sí. recursos para entretener, para que el espectador esté atento. Y no solamente viene desde la modernidad, desde siempre se ha construido historias para los espectadores. Sí. Entonces en ese sentido yo me considero un espectador, Sí. no un crítico. En ese sentido yo me siento a ver una película y me entrego a la película. Entonces yo no parto como con el sentido de que esta película está hablando de esto, o esta película se está haciendo de esta forma, y trato de no generarme barreras para poder entender lo que se está contenido atrás, cuál es la fuerza que motiva esa película. Y por eso puedo ver sin ningún problema películas más comerciales o películas más autorales, y después pasarme a ver una teleserie coreana, y después pasarme a ver Nickelodeon. No sé si existe Nickelodeon todavía, pero Creo que sí, sí. pero Arnold es lo mejor del mundo. Sí. Entonces Yo estoy de acuerdo contigo. me muevo porque no me importa la forma, tampoco me importa la temática. Lo que me importa es qué está atrás, cuál es la fuerza primigenia que llevó a la gente a hacer esa película. Ok. Y eso es lo que trato de descubrir. Bien. Bueno, pero claro, por ejemplo, yo igual intento de repente yo soy más de separar un poco las cosas, como que no podría meter a la misma piscina a Oye Arnold con esta película. ¿Me entiendes? Como que creo que responden a cosas sumamente diferentes. Además, como que no sé, Oye Arnold, qué sé yo, yo la disfruté cuando era niño y hoy en día la puedo llegar a disfrutar nuevamente porque creo que es una muy buena serie para niños y no sé, y adolescentes. Creo que está muy bien hecha, pero no lo podría catalogar en la misma fuente que una película como esta, que tienen otras búsquedas y tienen... Pero ¿por qué no? Si finalmente son búsquedas. Porque en principio una es una serie y otra es una película, y para mí, como estábamos hablando antes, no podemos mezclar peras con manzanas. ¿Cachai? Pero no sé, esas son como mis apropiaciones. O sea, las cosas que a mí creo que más me interesan sobre el cine, finalmente. Después yo lo separo un poco de esa idea que tienes tú de la mera o la pura entretención. Es que ahí lo estás simplificando. No es la mera entretención. Porque claro, la entretención no es solo pasarlo bien. Entretener es un montón de otras cosas que te mantienen atento. Sí. Entre ellos reflexionar, y entre ellos incluso hacer política. Eso es entretener. Uh-huh. Entonces no es la mera entretención. Cuando uno dice entretener una idea, sí, yo entiendo al meollo del asunto del cual estás señalando tú. Es solo que igual también uno empieza también a ver como ciertas problemáticas, como por ejemplo en esta película que yo me pregunto, o sea, y con esto quiero llegar quizás a la última pregunta, que ¿por qué a Netflix le habrá interesado comprar los derechos de este film? Porque vamos a podemos decir de que, por ejemplo, Roma, que también es una película de Netflix, Cuarón ya tenía terminada la película cuando llegó Netflix y quiso comprar los derechos. No es que fue un contrato a priori, fue a posteriori. Y en este caso pasó lo mismo. No es que, claro, después dicen, bueno, una película de Netflix. Sí, porque compraron los derechos. Uh-huh. Pero este director
hizo la película con su equipo, con su... ¿Estás ahí hablando del...? Sí, Una Tierra Imaginada. Ya. Una Tierra Imaginada la hicieron con una coproducción entre Francia, Países Bajos y Singapur. ¿Ok? Y después, una vez que la película estuvo terminada y que tuvo el recorrido por Locarno, y yo me imagino que fue por ahí, por esas motivaciones que Netflix pescó esta película y dijo, bueno, entonces seamos políticamente correctos, que creo que es una de las funciones que tiene Netflix hoy en día de tener un abanico lo suficientemente amplio para quedar bien con todos. O sea, es que yo creo que mientras le dé plata a Netflix, Netflix lo va a comprar independiente de Por qué es eso lo te que digo. sea. Pues. Entonces... Pero perdón, hay por ejemplo otras plataformas que no son Netflix, que no son las más conocidas, pero por ejemplo yo tengo una cuenta de Movie, no sé si la conoces, M-U-B-I. Y esta plataforma también es de streaming, pero funciona de manera diferente. En tanto, tienen 30 películas y van rotando diariamente. O sea, es decir, se quedan fijas las 30 y va rotando una diaria. ¿Sí? Y esta plataforma trabaja con una curatoría. O sea, es decir, como que hay personas, hay un equipo que ve las líneas que a ellos les interesan y tienen... rescatan quizás otro tipo de películas que no son las que tiene Netflix, porque Netflix como que tiene tanto que al final siento que no tiene nada, ¿cachai? Como que me parece ya como ya un Frankenstein muy extraño, o me pasa a mí lo que conversamos anteriormente, que me tomo demasiado tiempo para buscar algo que realmente me llegue a interesar. En cambio, no así me pasa con esta otra plataforma. Entonces, claro, entonces no contrates Netflix. Porque Claro, esa igual pero- es la gracia del logaritmo, porque te va construyendo como tu propia galería Sí. que puede funcionar más o no. Así a mí me salen las más recomendadas para ti y no me tinca ninguna. Pero es un logaritmo que... Sí, que- por lo mismo. Entonces, claro, pero igual, a ver, si yo dijera, no veo Netflix, me estaría como cerrando la oportunidad de ver ciertas películas que a mí igual me interesa ver de todo. Ujú. Más allá de que después yo puedo no estar de acuerdo con el producto. Si yo creo que va más en ese sentido el debate que estamos teniendo en este momento. O sea, cuando uno va a simpatizar más o menos con tal film o con otro. No sé, hay gente que es mucho más radical y que dice, Sí. yo no veo Netflix, o yo no veo esto, yo solamente veo esto. Sí. No, sí, yo conozco gente que es cuática, ¿no? Hay que gente no que le es muy gusta sobre, nada. sobre todo en el tema del cine, porque también... a Y ver, yo sé también que me conscientemente también me pongo en la otra posición. sí. A mí me gusta todo. Me pongo en esa posición. Porque me Claro. gusta apoyar a la gente. Pero eso es como es otro lugar, ¿no? Sí, po, pero a lo que quiero ir con esto es que también es diferente cuando uno ya después tiene que postular a los fondos y no sé, tu proyecto no queda y empiezan a quedar otras películas que uno después entiende cuáles son los intereses del gobierno actual que quiere promover tal o cual película, pero claro, también genera ese contrapunto desde el hacer y... Y claro, pues yo entiendo que también de repente hay como mucha rabia y porque hay gente que tiene un punto de vista mucho más radical para con el asunto. Yo en ese sentido trato de no hacerme malas migas con eso o que no termine de carcomerme demasiado el cerebro. O sea, como de quizás entender de cómo funcionan las cosas y bueno, cómo uno después poder hacer lo que uno quiere siendo, qué sé yo, un mejor estratega. O sea, creo que las puertas uno se las tiene que terminar abriendo y no le echemos la culpa necesariamente a los fondos o a los festivales o a la industria del cine. ¿Cachai? Creo Ujú. que ahí, pero ahí, claro, pues uno tiene que tener como una toma de decisión. O sea, es decir, como, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Pero no necesariamente el que tú quieres hacer va a terminar siendo lo que uno después va a consumir en cuanto a calidad de cine, entre comillas. Sí, pues, o sea, es como que volviendo al tema de Netflix y como contando una especie de curiosidad. Ujú. Como que Netflix no entrega la información de cuánta gente ve tu película. Entonces tú no podés saber si la película la está viendo alguien o no. Netflix cuando te compra, te paga una cierta cantidad por un cierto periodo de tiempo, Sí. pero no te dice cómo te va, porque así te impide negociar después. Bueno, a propósito, cuestiones que son sumamente importantes a propósito de la realidad chilena.
hay gente que hoy en día también está haciendo películas para Netflix en Latinoamérica, en Europa, en todas partes del mundo, pero hay una directora chilena que contó en algún momento de que ella, para la película que quería hacer Los Niños, que ya se estrenó, Netflix la llamó y le dijeron: nosotros te ponemos las lucas, te ponemos la plata para que tú puedas producir la película que tú quieres. O sea, haz la película que tú quieres hacer, pero bueno, con la condición de que se estrene en esta plataforma. Y Maite Alberdi dijo gracias, pero no gracias, porque le interesaba a ella mucho la cuestión de las audiencias, de mostrar la película en un estreno de cine. Y ahí uno ve al final esa idea de lo que estaba diciendo anteriormente de una toma de decisión. Sí, claro, pero tiene que ver con la audiencia. Porque yo creo que si es por audiencia, la película la va a ver más gente en Netflix que en un cine. Bueno, pero es que a ella le interesa la sala de cine. Ya, sí. Como un paso previo a que pase directamente por Netflix. O sea, y no solamente eso, sino también está la idea de qué sé yo, de los festivales o qué sé yo. Ahí uno después puede abrir el abanico y después uno decir como, bueno, pero ¿en dónde me paro yo? Porque finalmente, claro, si bien es un equipo la que está haciendo, la que te están ayudando para trabajar en la película que uno quiere hacer o que quiere impulsar, no hay que olvidar que también hay un sentido político que está por detrás. Y si bien yo creo que este chico, director de Singapur, hizo la película como una coproducción y ganó Locarno, finalmente él dijo, bueno, después de haber tenido este recorrido, dejo que Netflix compre los derechos, porque quizás ya había tenido el recorrido que él quería, ¿me entiendes? Y después quizás fue como, bueno, se me dio esta oportunidad de que esté en esta plataforma, ¿por qué no? O sea, si no, no podríamos estar hablando de este capítulo. Sí, o sea, gracias a Netflix vimos la película. Exactamente. Entonces, sí, no deja de ser quizás, no sé si llega a llegar a ser una paradoja, lo puede ser o no, depende del prisma con el que se mire. Tengo un dato freak a propósito de esta película. Bueno, el Festival de Cine de Locarno, ubicado en Suiza, también tuvo ha tenido una cierta importancia a propósito del cine chileno. ¿Sabía usted? No. O sea, lo estoy leyendo aquí. Ahora, bueno, estás leyendo la pauta, pero bueno. Y la estoy leyendo ahora, mientras estamos Pero los oyentes no pueden saber que hay una pauta que está acá redactada, pero bueno. El Leopardo de Oro, en el año 1969, fue galardonado a 3 Tristes Tigres, de Raúl Ruiz. Y así también, pero otro premio, porque bueno, hay distintas categorías de los premios de cine Locarno. El año 2018, o sea, el año pasado, ganó Mejor Dirección Dominga Sotomayor con su película Tarde para Morir Joven. Que también, digamos, son ya dos grandes directores. Bueno, uno que también falleció en 2011, que es Raúl Ruiz, pero hoy en día, bueno, ya hablamos de Maite Alberdi y también existe esta directora Dominga Sotomayor, que a mí me gustan mucho las películas que está haciendo. Pero bueno, y creo que para ir cerrando un poco el programa. ¿Esa es la hora? No, es una hora adelantada. Menos mal. Mi computador tiene la hora anterior. Ya. Nada, lo que estaba diciendo es que es importante igual, o es interesante saber de que también existen otros festivales de cine más allá de, qué sé yo, los premios de la Academia, que lo pasan por la tele y es como un evento. Bueno, para que sepan que también hay un festival en Suiza que también tiene una línea súper clara de las películas que sí les interesan o cuáles son las que premian. Entonces, bueno, después ustedes podrán ver o podrán googlear o podrán buscar por Wikipedia cuáles son las películas que han ganado en este festival de cine. Sí, igual, o sea, lo que a mí me gusta, siento yo, que si bien puedo tener mis discrepancias con ciertos eventos de cine,
lo bueno es que por lo menos pasan películas. Y Sí. en Chile estamos llenos de festivales, es cosa de que la comuna en donde estén busquen y les apuesto que hay un festival de cine. Por supuesto. Entonces vayan a ver porque hay muchas películas chilenas, muchas cosas que se Sí. están haciendo. Totalmente. Entonces es bueno como saber para que Mm. uno pueda ir a verlo y después decir, no, es que esto no está en ninguna parte, claro, no está en la sala comercial, pues no está en el Hoyt, Claro. porque ahí en el Hoyt busca otros intereses. Exactamente. Pero las películas se están haciendo y se están mostrando, entonces es responsabilidad también de uno un poco buscarlas. Claro, es responsabilidad de uno, pero también convengamos en que no siempre están las herramientas para poder encontrar este tipo de materiales. O sea, bueno, sí, existe en internet y uno es de alguna manera responsable de qué es lo que consume y qué es lo que no consume. Pero bueno, o sea, igual de alguna manera uno ve que en todas las otras, todos los otros medios, ya sea la televisión o lo que estaba señalando sobre Cine Hoyt, Cinemark, no se preocupan tampoco de mostrar estas otras películas que de alguna manera son las que intenta rescatar este programa La Oreja del Cine, que son quizás más periféricas. Un Igual- cine más periférico. Igual está en Netflix. Igual está Netflix. ¿Viste? Pero eso es lo entretenido y creo que eso es lo interesante de poder hablar de este tipo de paradojas. Yo soy así como a ti te gustan mucho las contradicciones Sí. y... perdón, los paneos. A mí a ti te gustan los paneos. A mí me gustan mucho las contradicciones. Siento que soy una persona que disfruta mucho de esos choques. Ya. Entonces, por eso me pareció como entretenido sacar una película de Netflix bastante extraña para esa plataforma. Y así también poder recomendarle a los señores oyentes que, bueno, también pueden ver dentro de la misma plataforma, porque, bueno, que hoy en día no tiene Netflix, existe, bueno, Una Tierra Imaginada, y además está una película italiana, creo, que se llama Lazzaro Felice, o Lázaro Feliz. En Netflix. En Netflix. También lo mismo, compró los derechos de la película y ahora es una película en Netflix. O también así, bueno, no sé, Roma uno puede tener... véanla, vean Roma para después poder discutir, problematizar, criticar, desde el lugar que ustedes quieran. Hay que ver de todo. Hay que ver de todo. También está la balada de Buster Scruggs, que es una película que es así, la hicieron para Netflix, que Exacto. es de los hermanos Coen, Ujú. que son varios cortos. Son- Ya eso no lo he visto, pero y los un western, Coen, y son western, son todos western. los Coen son de mis directores favoritos. Ya, ¿viste? Tarea para la casa. Sí, pero es que Una tengo, lata, a ver tengo si- poco tiempo. Yo. No, sí, bueno, está bien. Así que eso, po. ¿Te parece, Gonzalo? Damos por concluida esta sesión del capítulo 2 de La Oreja del Cine. No olviden seguirnos, ponerle suscribirse a este canal y también darle like. Y también le pueden poner la campanita para que sepan cuándo vamos a sacar un nuevo capítulo. Qué youtuber. Muy youtuber, ¿viste? Hago la tarea. Y lo otro también que les quería decir, para cerrar, es que junto con Gonzalo vamos a estar impartiendo un taller de cine que se llama Taller de Escritura en Imágenes en la quinta región, específicamente en Viña. Así que les voy a dejar en la cajita de descripción el link con el flyer para que se puedan inscribir. Para que sepan que también se hacen talleres de cine no solamente en Santiago, sino que también en provincia, en este caso en la región de Valparaíso. En verdad esto es un gran comercial. Esto es un gran comercial. Así que nos despedimos. Chabela. Chau.